¿Alguna vez has sentido que el alma se apaga lentamente? Que oras, pero el cielo guarda silencio. Que lees, pero las palabras ya no te tocan. Que sirves, pero dentro de ti algo se ha quebrado. Ese es el desánimo espiritual. Un enemigo silencioso, invisible, pero capaz de robarle la fe al corazón más fuerte. Y sin embargo, Jesús conocía ese cansancio. No porque él se rindiera, sino porque entendía el alma humana más que nadie. Su sabiduría no solo fue para enseñar milagros, sino para sanar lo que el ojo no ve, el alma agotada. Hoy descubrirás la sabiduría de Jesús, el secreto que puede desbloquear ese desánimo que pesa sobre tu espíritu y encender otra vez el fuego que parecía apagado. Antes de empezar, te invito a dejar tu gran like. Y si no estás suscrito, suscríbete, para no perder ninguno de los mensajes más profundos que Dios tiene para ti. Cuando leemos los evangelios, vemos a Jesús enfrentando no solo demonios y enfermedades, sino la desesperanza del corazón humano. Y su respuesta siempre fue la misma, una palabra viva. En Mateo 11:28, Jesús dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». No dijo los que pecan mucho, ni los que no oran lo suficiente. Dijo, los cansados, porque el cansancio del alma es la raíz de muchas batallas invisibles. Jesús no vino solo a dar mandamientos, vino a mostrar cómo el alma se renueva cuando aprende a descansar en Dios. El desánimo espiritual nace cuando tratamos de hacer las cosas por nuestras fuerzas, cuando seguimos, pero sin oír su voz, cuando servimos, pero sin sentir su presencia. Jesús sabía esto, por eso cada vez que se apartaba a orar, no era por debilidad, era por sabiduría. Él entendía que la conexión con el Padre es el combustible del Espíritu. Y aquí está el primer secreto. La sabiduría de Jesús no se mide por lo que decía, sino por cómo descansaba. El mundo moderno aplaude al que no se detiene, pero el reino honra al que se detiene para escuchar a Dios. Cuando Jesús veía multitudes, no las veía con prisa, las veía con compasión, porque la compasión nace del descanso del alma. En Marcos 6:31, Jesús le dijo a sus discípulos: «Venid vosotros aparte a un lugar desierto, y descansad un poco». Él sabía que el desánimo espiritual no se cura con más actividad, se cura con intimidad. Y tal vez ese sea tu llamado hoy. Has estado corriendo, haciendo, intentando, pero olvidaste sentarte a los pies del Maestro, como María, que escogió lo mejor. Y Jesús dijo: «Esa parte no le será quitada». ¿Sabes por qué el desánimo espiritual pesa tanto? Porque tratamos de alimentar el cuerpo, pero dejamos morir el alma. Jesús, con su sabiduría eterna, nos enseñó que el alma se fortalece con 3 cosas: la oración sincera, la palabra viva y la comunión con el Padre. Cuando enfrentó la tentación en el desierto, el enemigo atacó su identidad, su propósito, su hambre. Pero Jesús respondió con sabiduría divina: «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Esa fue la clave. Jesús no solo venció al enemigo con poder, lo venció con sabiduría espiritual. Y esa sabiduría está disponible para ti. No se compra, no se aprende con libros, se recibe con humildad. El desánimo espiritual se alimenta del ruido, pero la sabiduría de Cristo nace en el silencio. Jesús no gritó para demostrar poder. Sus palabras sanaban sin necesidad de levantar la voz. Porque el que conoce al Padre no necesita convencer al mundo. Quizás hoy tu alma se siente seca. Quizás sigues creyendo pero sin sentir. Y te preguntas: ¿dónde está Dios? Justo donde lo dejaste, esperando que vuelvas a escuchar, no solo a hablar. Jesús sabía que la verdadera fuerza no viene del impulso, sino de la conexión. Por eso decía: el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Esa es la sabiduría suprema, saber cuándo actuar y cuándo permanecer en silencio. Cuando Lázaro murió, todos lo presionaron. Si hubieras estado aquí. Pero Jesús no se apresuró. Esperó.
y en su espera, reveló un propósito mayor. La sabiduría divina siempre ve más allá del dolor presente. Jesús sabía que a veces, antes del milagro, viene el silencio. Y en ese silencio Dios trabaja. El desánimo espiritual se rompe cuando aprendemos a confiar en medio de la espera. La sabiduría de Jesús no solo te enseña a creer en los milagros, te enseña a creer en el tiempo de Dios. Él nunca llegó tarde, aunque muchos lo pensaron, porque su sabiduría opera desde la eternidad, no desde la impaciencia humana. Cuando la tormenta amenazó la barca, Jesús dormía, y los discípulos gritaron: «Maestro, perecemos». Pero él se levantó, reprendió el viento, y el mar obedeció. El sabio no entra en pánico, porque su paz no depende del clima, sino del reino. Esa es la sabiduría que vence el desánimo, esa paz que no se negocia, ese descanso que no depende del resultado, sino de la confianza. Jesús dijo en Juan 14:27, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da». Esa paz es la cura del alma cansada. No viene de cambiar las circunstancias, sino de verlas con ojos celestiales. Y esa es la invitación hoy. Deja que la sabiduría de Cristo renueve tu mente, que su palabra te hable y que su presencia te envuelva. No necesitas entender todo, solo necesitas descansar en Él. Porque cuando el alma descansa, el espíritu se enciende, y cuando el espíritu se enciende, el desánimo pierde su poder. Jesús te está diciendo hoy: ven a mí y hallarás descanso. No te pide esfuerzo, te pide entrega. La sabiduría de Jesús es el antídoto contra la desesperanza, porque no te enseña solo a vivir, te enseña a confiar, a esperar y a ver el propósito incluso en el dolor. Así que si sientes que estás al borde, si tu alma se apagó poco a poco, si tus oraciones suenan vacías, recuerda: el sabio no se rinde, se arrodilla. Y ahí, en la rendición, Jesús vuelve a tocarte. Su sabiduría se derrama, su luz se enciende, y el desánimo se disuelve ante su paz. El secreto no está en tener más fuerza, sino en tener más de Él, porque la sabiduría de Jesús es la llave que abre las puertas del alma dormida. Y cuando Él entra, todo vuelve a respirar.